Tenemos a una historiadora para que nos ponga un poco en contexto de ese 16 de junio de 1955 cuando se bombardeó la Plaza de Mayo con el fin de asesinar a Perón. Pero ¿qué pasaba los días previos, Alejandra? Muchísimas gracias por haber venido. Estamos con Alejandra Rodríguez. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. Ya los días previos, y diría que los meses previos, se estaban viviendo la expresión de muchos de los conflictos que vivía en realidad también la propia alianza en el gobierno, ¿no? Sectores de la Iglesia que en algún momento habían participado de esa alianza y habían apoyado, que empezaban a separarse y a mostrar las diferencias. Saca Perón la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, ¿no? Se elimina La ley del divorcio, el reconocimiento de hijos ilegítimos, todas estas medidas que van hacia un Estado laico, ¿no? Es tan loco porque para nosotros el día de hoy es tan natural, ¿no? Nadie está señalando un chico de padres separados, ¿no? Claro, pero era una problemática muy extendida y que realmente eran muy diferentes los derechos del hijo nacido al interior del matrimonio y por fuera del matrimonio. Y ahí se genera un enfrentamiento fuerte, ¿no? Entre, digamos, después de esa alianza con la Iglesia se produce un enfrentamiento con la Iglesia Católica de parte del gobierno de Perón. Se supone que también esto ya venía desde la reforma constitucional, donde los sectores de la Iglesia tenían bastantes expectativas de que en esa constitución quedara reflejado un Estado con una presencia religiosa mucho más importante y que de hecho no se dio. Y ahí aparece el 11 de junio, unos días, muy poquitos días, claro, sí. Ahí está la marcha de Corpus Christi. Exactamente. En esa marcha, de alguna manera queda reflejado que la Iglesia va a ser la amalgama ideológica de un arco muy amplio de opositores. Y se sintió con fuerza viendo tanta gente en la plaza, ¿no? Sí, ya había habido el Día de la Virgen, el 8 de diciembre del 54, una marcha que ya había mostrado esa capacidad de movilización de la Iglesia, y en esta otra marcha claramente se constituye en una marcha opositora, digamos, más allá del motivo religioso. ¿Y qué pasa con los noticieros de la época? Hablábamos recién con Ricardo Foster de la invisibilización de este hecho histórico tan trágico, ¿no? Tan violento, con tanta muerte. ¿Qué pasaba con las noticias? En aquel entonces era muy típico verlos en los cines, ¿no? Claro. Sucesos argentinos. Exactamente. Es muy interesante la historia de las imágenes porque tiene que ver con la circulación y con la memoria, con aquello que queda. Las imágenes del bombardero fueron filmadas, digamos, hubo muchas filmaciones de todos los hechos, digamos, que duraron además unas cuantas horas, así que hubo mucha oportunidad de filmarlas. Los noticieros estaban en manos de privadas, los grandes eran Sucesos Argentinos y Noticiero Panamericano, que editaban para el gobierno, en el momento del gobierno de Perón, y eran films que iban junto a los films de ficción, con la idea de informar, de mostrar política de gobierno. En ese contexto se filmaron, se le ofreció, digamos, a Perón la filmación. En ese momento no quiso para caldear más los ánimos. Una vez dado el golpe de Estado, esos noticieros cambian con las mismas imágenes, pero editadas distintas y con un narrador que dice otras cosas, se ofrecen al nuevo gobierno. Muy interesante porque editadas, una sobre la idea de pacificación y la otra sobre el tema de la liberación. Escúchame, ¿y se llegaron a quemar iglesias? Se quemaron iglesias, sí, digamos los templos más conocidos y digamos más clásicos o conservadores como Santo Domingo y San Francisco se quemaron. Digamos, una vez sucedido esto, después de este primer momento, Perón llama a la reconciliación y dice, ¿no? bueno, el Estado se va a hacer cargo y demás. Esos materiales que te decía de los noticieros estaban en el Archivo General de la Nación, pero nunca habían sido estrenados, no habían estado para el público, ¿no? Recién en el 66 se toman algunas de esas imágenes para hablar sobre la violencia política, pero son imágenes que no circularon en ese contexto histórico. Bien, Alejandra, muchísimas gracias por haber venido, por darnos la clase de historia.